Ha pasado con muchos bombos y platillos el encuentro mundial en Escocia de representantes de los distintos estados en la consideración de las medidas que se imponen ante la inminencia del cambio climático. Y quedó una sensación de poco, quedó una sensación de muchos discursos, pero que las medidas son pálidas, tibias y en el fondo comprometen poco. Es uno más que se suma al encuentro de París y a otros. Se puede ya hacer una historia, un capítulo de buenas intenciones que en realidad están lejos de poder dar respuesta a los problemas que se le avecinan y que están presentes del punto de vista no solo del clima, sino además del medio ambiente. Paralelamente a esto, estar circulando por todas partes el concepto de sustentabilidad, el concepto de empresas que cuiden el medio ambiente, conceptos que de una forma u otra pretenden establecer el concepto, la idea, de que hay que seguir creciendo económicamente, pero en definitiva sin agredir los recursos naturales que van a necesitar las generaciones que nos van a suceder. Es en realidad una hermosa teoría que está lejos, infinitamente lejos, de poder tener resultados efectivos en el corto plazo. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Todos sabemos qué pasa con los envases plásticos. Todos sabemos que estamos con micropartículas de plástico, estamos polucionando todas las aguas que rodean a los continentes. Hay depósitos de plásticos del tamaño de países. Y esto sigue creciendo. Y entonces nos levantan literaturas. Esto está hecho con plástico reciclado. En realidad es un saludo a la bandera, porque el plástico reciclado es ínfimo en relación a la cantidad de plástico que se usa. Parece que nos necesitamos embaucar, creer una mitología que nos permita seguir tirando para adelante, pero sin dar respuesta. Se puede hacer una historia del envase. Los que somos viejos conocimos un mundo donde no había envases de plástico y el mundo funcionaba. Se funcionaba con botellas que se reciclaban, que se lavaban, y cuando se rompía se volvían a fundir y se volvían a hacer, y así sucesivamente. Pero claro, tiene mayor costo que lo que puede ser una botella de plástico que al final termina flotando en el mar hasta que se desintegra en micropartículas. Y entonces, el problema es económico y el problema es empresarial. No se quiere agarrar el toro por las guampas de tomar medidas duras que seguramente nos van a costar, inapelablemente, pero no hay solución intermedia
Si se quiere salvaguardar el medio ambiente, hay que entender que hay cosas que no se deben de hacer y que se tienen que hacer otras. Sencillamente así. Con respecto a la atmósfera, el 9 de febrero del 2013, cuando yo era presidente, el mundo traspasó las 400 partes por millón de anhídrido carbónico en la atmósfera. En la era industrial, antes de la era industrial, se calcula que oscilaba entre 250 y 280 partes por millón. La era industrial ha significado que sumamos todos esos factores. A esta altura, estoy hablando de cifras que pasaron varios años, no las puedo dominar. Tenemos que entender que no se trata de tener una visión catastrófica. Yo sé que en la historia del pensamiento humano ha habido vaticinios que no podían compaginarse con lo que pasó después. Tal vez Malthus, cuando hizo su análisis y que calculó que las cifras no iban a dar para que la humanidad de futuro pudiera seguir creciendo como venía, se equivocaba lejos, porque no tenía idea de la evolución de la productividad en materia de trabajo. Pero ciertas reglas que planteó están presentes. El mundo no es infinito, la Tierra no es infinito. Hoy sabemos que si fuéramos a vivir todos los habitantes del planeta como vive la sociedad norteamericana en términos promedio, necesitaríamos entre 4 y 5 planetas para que sea posible, lo cual significa, como el paradigma es crecer y crecer y crecer, sin entender que por un lado hay que repartir mejor, por otro lado cambiar los parámetros. No se trata de volver a las cavernas, se trata de no gastar tanta energía y tanta materia prima en tanta frivolidad y atender las cuestiones básicas. Pero claro, todo eso no es conteste con la idea de acumulación. Entonces, los señores que en nombre del Estado fueron a representarnos en Escocia no tienen poder político, ni lo tienen los gobiernos. No tienen la capacidad de enfrentar las contradicciones del mercado. Porque, curiosamente, esta civilización, que nos ha dado enormes logros, la economía de mercado nos ha dado gigantescos logros, el más importante. Vivimos 30 o 40 años más de promedio de vida, y eso no es poca cosa. Pero también, porque no tiene límite, porque el motor es la ambición, la competencia y la especulación, nos está metiendo en un corralón que no tiene salida, de una agresión global a los ciclos de la naturaleza. La humanidad de fenómeno biológico se está transformando en un fenómeno geológico. Entra a influir en las relaciones de la Tierra. Ningún país puede enfrentar estos problemas, necesitamos decisiones de carácter mundial y no estamos en condiciones de poderlas tomar. Esta es la tragedia de hoy. El éxito de nuestra civilización nos está condenando porque no la podemos racionalizar. No se trata con soñar de volver al mundo primitivo o a la cueva. Se trata que necesitamos un mundo mucho más justo,
más precavido y mucho más acotado en materia de despilfarro. Pero ¿quién le pone en cascabel al gato? Si hay señores que necesitan 3, 4 autos y así sucesivamente, y varias casas, y etcétera, etcétera, y a eso le llaman la libertad. Ese nivel de despilfarro, que hay que cambiar de zapatos permanentemente, de ropa, que se usan 2 veces y se tiran, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía nos quieren consolar diciendo que eso es lo que genera trabajo. No, eso es lo que genera en última instancia posibilidad de acumulación. Porque valdría mucho menos, trabajar menos, que las cosas duraran más y tener más tiempo para vivir en libertad. Verdadera libertad. Pero el hombre contemporáneo está condicionado, tiene que pagar infinita cantidad de cuentas. Y entonces decimos que es libre. Pobre libertad la de él. Termina en OCA, en cualquier financiera. Vive desesperado, tapando agujeros, porque necesita comprar cosas que duran poco y que hay que descartarlas de inmediato. ¿A dónde vamos? Si 7.000, 8.000, 9.000 millones de personas pretendemos vivir así, las consecuencias van a ser lo que estamos viendo. Va a haber una creciente humanidad sobrante. Esos que se amontonan en los campos de refugiados, algunos una década entera. Los que se apilan en las fronteras soñando con poder emigrar a un mundo feliz y no pueden. Los que se destartalan en México intentando entrar a Estados Unidos. Los que se ahogan en el Mediterráneo. Eso es humanidad sobrante. Y esto tiende precisamente a crecer. Y no es por falta de recursos, es por falta de organización humana en todo esto. Lo que está fracasando no es la ecología ni la ciencia. Lo que está fracasando es la política, la impotencia de las políticas. No solo hay un problema de la temperatura media que tiende a subir. Hay climatólogos que lo llaman al clima la bestia hoy, por el grado de cosa imprevisible. Porque al mismo tiempo que el mundo se está calentando, sobrevienen lugares donde el frío aumenta. Al mismo tiempo que el hielo de los casquetes polares tiende a derretirse y de los glaciares aparecen manchas de hielo en lugares donde no había hielo. Al mismo tiempo hay grandes sequías y gigantescas inundaciones. Es decir, se está cumpliendo aquello que nos dijeron en Kioto, que hace 30 años que los fenómenos adversos cada vez iban a ser más frecuentes y más intensos. No fue la ciencia la que falló, la que ha fallado fue la política de interpretar los caminos que hay que tomar. Estamos agrediendo el aire, estamos desequilibrando la cantidad de nitrógeno que hay en el aire con la industria de los fertilizantes, particularmente con la urea. Estamos interrumpiendo el ciclo del nitrógeno y del fósforo. Están desapareciendo, está desapareciendo buena parte de la biodiversidad que nos acompaña en el planeta. Tienden a acidificarse el agua del mar y eso sabemos que influye sobre el complejo de la vida. Hay un conjunto de factores que interactúan. Hay una creciente presión de falta de agua dulce. Todo esto y más componen el panorama que se agrava en la medida que pasa el tiempo. La ciencia es consciente de esto,
Pero el cimiento de las sociedades es la marcha de la economía. Y el gran parámetro de la marcha de la economía es que hay que crecer. Y crecer, y crecer, y crecer. Y lo fundamental es el crecimiento. El aprovechar el crecimiento, el racionalizar el crecimiento y el pelear por una distribución más amigable que haga de la vida no una condena para multitudes de gente, sino precisamente el goce elemental de la vida, no parece ser preocupación de las sociedades contemporáneas. Nos podemos dividir en tres ramas de gente que piensa. Los que confían de que el hombre, por su avance tecnológico, siempre va a superar los problemas, fueren lo que fueren. Los que tienen una visión catastrófica, que hemos entrado en el fin de la etapa del hombre arriba de la tierra, que marchamos a un holocausto ecológico. Y los que estamos en el medio, preocupados, luchando por una sociedad más racional, que se haga cargo de estas cosas, que entienda definitivamente que hay que pelear por conservar la naturaleza porque somos parte de ella misma y que no se puede hacer cualquier cosa. Pero como a eso le llaman regulación y está contra la libertad de acumulación, tenemos una lucha que parece imposible. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Este es el problema de las generaciones que estamos convocando a la vida luego de nosotros.